Hola, Hola, hola. hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Tú eres Tamara? Sí, sí, yo soy Ah, Tamara, un gusto. mucho gusto. Tengo una pregunta. Cuéntame. Eh, ¿Cómo quieres que te presente en el curso? Como a mí me mandaron un currículum, entonces quería saber. Pues yo creo que a mí me gustan las presentaciones como corticas, no me gusta así como tanta cosa. Pues Ujú. simplemente Pablo de la Cruz trabaja en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia y es lead author de el IDBES. Y listo. ¿De desarrollo y salud? Desarrollo, Ministerio de Ya, Ambiente y Desarrollo Sostenible. ya. Voy a poner ¿Y es, listo. y es autor de? Y es autor de El IPBES. Ahí te lo anoto acá en el Ya, por favor. IPBES. Te anoto qué quiere decir eso. Y, Plataforma Gubernamental de Biodiversidad y Servicios Técnicos. súper. ¿Te parece si podemos ver como temas técnicos, así como compartir pantalla, Sí. bueno, el tema del audio también, que Ahí, está bien, ¿qué tal me escuchas ahí? ¿Bien? bien, Ok. ahí, ahí te autoricé a compartir pantalla. Aquí, tran. Ahí se ve bien. Sí, súper. Ok. Ok, vi que, bueno, se inscribieron, por lo menos en el Excel eran 200 y pico de personas. Yo creo que Sí, eran hartos, ahorita eran todos, pero igual ya es un montón. sí. No, pero bueno, generalmente se inscriben hartos, pero a veces no llega toda la gente, pero por lo menos llega un 60%. Claro, no, pues eso ya son más de 100. Yo te iba a preguntar, bueno, yo Ujú, tengo una presentación, yo creo que yo voy a durar por ahí unos 50 minutos en la ujú, presentación y después, pues la idea es obviamente recibir preguntas, pues un poco hacer más bien dialogar, pero ujú. entonces, pues al ser tanta gente, no sé, ¿tú qué recomiendas? De pronto tú recoger las preguntas por chat o dar la palabra. Bueno, ¿cómo acostumbran a hacer esa parte? Sí, eso hay que coordinarlo nosotros. Yo la experiencia que he tenido es que si yo recojo las preguntas por el chat y de ahí después las decimos, a no ser de que tú quieras al tiro responderlas, pero igual sería un poco menos Sí, no, eficiente. exacto. Pero lo que podríamos hacer es como para fomentar quizás que un diálogo, podría ser hacer, si es que alguien tiene preguntas, que las diga y si no, digo las del chat. No sé si te Ok, parece eso, me porque, parece bien. porque igual si voy diciendo todas las del chat, que generalmente igual hay harta, Mm, al final es como de nosotros dos hablando, entonces, claro, exacto, exacto. Sí, está bien dar la palabra a alguien, sí, para que haya más, se sienta un poco más acompañado el espacio. claro, sí, de todas maneras. Sí, ya, entonces, bueno, esos son los aspectos que tenemos que ver. Yo sí voy a empezar dando la bienvenida
con unas frases que tengo que decir y de ahí te doy la palabra y, o sea, voy a Li- tener mi cámara prendida y todo y, o sea, me voy a hacer un tecito, sí, pero después voy a tener mi cámara prendida. Vale, vale. Así que eso. ¿Cómo ha estado ese invierno allá en Santiago? No, ¿Fuerte? terrible, sí, Ujú. es terrible. O sea, a mí no me gusta mucho el invierno, lo paso mal. Uy, sí, yo viví en Concepción 4 años. No, mucho frío el sur. Ujú. Y esos momentos de invierno eran los más duros. Uf, y los Sí, recuerdo. no, pero aquí con estufa. Porque ya en Colombia, bueno, no sé si tú estás en Colombia actualmente, pero no hace tanto frío. Yo nunca he ido. Mm, pues es depende, porque acá es la altura lo que determina si hace frío o calor. Yo estoy en Bogotá, Ujú. acá está a 2.600 metros, entonces es como un otoño, ¿no? Un otoño chileno, algo así. Y puede tener épocas de lluvia, épocas de sol, pero no varía la temperatura así como en Chile. Acá sí ha habido poca lluvia, Ya, muy poco. esa es la época en que debería llover, ¿no? Claro, sí. Ha llovido como una vez solamente. Uf, graves. Uy, eso es Mm, gravísimo, porque si no llueve en esta época, ya después sí, no va a suceder. pero Oye, ¿y ya, revisa. ¿Mm? esta ONG es una ONG chilena o tiene sede en otro país? No, chilena, sí. O sea, tenemos una gente que trabaja como en distintos lugares, pero que es de Chile, y un proyecto que se contrataron a personas que son de México, Ok, eh, pero sí es chilena, tiene su sede en Chile. ok. Ujú. Voy a revisar si es que necesitamos otra cosa más que coordinar antes de empezar. No creo que estamos, porque el audio está bien, la imagen. Y el tema de las preguntas que vayan. Igual voy a silenciar a todo el mundo para que no hayan problemas con eso. Ay, vale, gracias. Ah, y también lo otro que te voy a decir digamos que, bueno, a la hora que está estipulado terminar, pues me toca terminar, no puedo alargar porque tengo después otra cosita por hacer. Entonces toca ahí ser como muy... No, o sea, igual se puede alargar, pero la idea es no alargarse tanto. Exacto. Sí, sí, porque tampoco puedo, tengo tanta disponibilidad para quedarme. Ujú. Bueno, igual ahora, por ejemplo, la sala de espera hay 28 personas. Ok, ah, bueno, no, pues con eso ya es gente. Sí, está. Así que, bueno, ya queda un minuto, así que voy a empezar a... ¿O quieres que esperemos? Oh, ya, puede ser. Sí, de Entonces una. podríamos esperar 2 minutos Ok. a que podamos Ah, bueno, sí, que falta llegue más todavía. gente.
contestar esta llamada. A ver. Bueno, listo. Sí. Y ahora sí vamos a empezar. Todavía falta gente por ingresar. Hola, ¿cómo están? Hola, bien ¿y usted, gracias. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Perú por aquí. Hola. Ya. Bueno, ahora que están entrando los últimos, vamos a dar las palabras de bienvenidas. Hola, yo soy Tamara Navia y les voy a acompañar como monitor en esta clase y durante las sesiones venideras. Yo soy de ONG FIMA. Bueno,
La séptima versión de la Uso Socioambiental 2025, ¿no es cierto?, es organizada por ONG FIMA junto a la Fundación Frederick Ebert. Por medio de esta iniciativa, buscamos abrir la educación ambiental a la ciudadanía, ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temáticas relacionadas al medio ambiente y a la gestión normativa y gobernanza ambiental, entre otras formas de relación entre sociedad y naturaleza. Para facilitar el correcto desarrollo de la clase del taller y por la amplia convocatoria que tuvo este curso, les pedimos que permanezcan con sus micrófonos silenciados y les recomendamos sí mantener sus pantallas encendidas. El chat estará habilitado en todo momento. Sin más, ¿no es cierto? Les doy el paso a Pablo de la Cruz, que trabaja en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y es autor de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y de Servicios Ecosistémicos. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a todas y todos los por conectarse hasta ahora para este curso sobre políticas y convenios internacionales para la protección ambiental. Mi nombre es Pablo de la Cruz, como me presentaron. Trabajo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. También soy autor de la Plataforma Intergubernamental de Diversidad y Servicios Ecosistémicos. Esta última, pues, en el módulo 4 tendrá un contexto sobre qué se trata esta plataforma, ya que, pues, hace parte de estas implementaciones sobre cómo se produce el conocimiento, cómo se hacen las evaluaciones que tienen que ver sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces, comencemos. Bueno, en el primer módulo vamos a ver una introducción a estas políticas ambientales globales. Va a ser un poco en un orden cronológico, ¿no? Para llevar pues un cierto orden, aunque a veces nos vamos a desfasar un poco ese orden para enfatizar en ciertos temas. Luego vamos a entrar en el tema de acuerdos internacionales de cambio climático. En el módulo 3 hablaremos sobre biodiversidad y recursos genéticos, y en este módulo 3 es donde traigo un estudio de caso más aplicado, donde se puede ver mejor cómo es este vínculo entre estos convenios, estos acuerdos internacionales y la implementación en un lugar específico, sobre todo con pueblos indígenas, dado que mi mayor experiencia de trabajo participativo y de campo ha sido con pueblos indígenas. Entonces, mis ejemplos varias veces van a recurrir al tema de pueblos indígenas, pueblos originarios también, ¿no? En el módulo 4, entonces, vamos a cerrar con acuerdos sobre conservación y uso sostenible de ecosistemas. Bueno, entonces vamos a empezar viendo un poco sobre la Cumbre de Río en el 92, el desarrollo de la Agenda 21, luego pasaremos a ver esos principios del desarrollo sostenible, la gobernanza ambiental y algo un poco cómo se junta estas políticas ambientales internacionales en un contexto de economía global visto desde un punto de vista más ecológico, propiamente una economía ortodoxa que llaman. Entonces empezamos pues con este punto de partida. Ya seguramente en varios cursos que ustedes han estado aquí en esta misma plataforma pues han hablado sobre la triple crisis, ¿no? Una crisis hablamos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, son las tres crisis identificadas que en este momento la ciencia ha indicado que enfrentamos como planeta, ¿no? En la actualidad. Y desde ahí es que se están construyendo pues los marcos normativos que nos hablan de acuerdos y políticas internacionales a nivel global. Entonces, política ambiental. Hace 5 décadas los estados pues comenzaron a reconocer que no podían con los problemas ambientales solos, que se requería la cooperación, que los problemas ambientales trascendían el ámbito del Estado-nación, porque sus efectos, de alguna forma, pues no reconocen las fronteras que quedaron delineadas en los estados-naciones. Entonces, este campo de lo ambiental, pues viene a sumarse a los problemas globales, ¿sí? Que así se empezó a percibir en un inicio, que la humanidad tiene que enfrentar y tiene que abordar de algún modo. Entonces se evidenció esa necesidad de la cooperación internacional frente a desafíos como la contaminación, la biodiversidad y el cambio climático. Entonces esta toma de conciencia o este nuevo esta nueva política global pues dio origen
a esta era que llamamos la gobernanza ambiental global, término de gobernanza que se usa bastante y que tiene bastante significado, ¿no? De alguna forma lo que nos dice la gobernanza un poco es que nada se gobierna solo, que de alguna forma cualquier tipo de gobierno tiene que interactuar con otros gobiernos para resolver problemas de un país, a más de una región, a más de un continente, etcétera, ¿no? Y pues también de estos policy arrangements, ¿no? Que son como las adecuaciones que las políticas tienen que surtir para atender estos problemas ambientales, ¿no? Que se pueden llamar arreglos que se hacen entre países, acuerdos o coaliciones que en algún momento dado pues producen algún tipo de declaración, algún tipo de convenio y lleva al diseño de políticas públicas entre diversos actores que de alguna forma llegan a acuerdos para intercambiar recursos, conocimientos, capacidades, etcétera, ¿no? Y de alguna forma su puesta en marcha se rigen por reglas formales e informales, ¿no? Entonces son acuerdos que de alguna forma también están normados entre estados, que esta unidad del Estado-Nación es la que va a ser la más importante en todo esto, ya que, pues como sabemos, así es que de alguna forma como planeta, como sociedad, nos hemos empezado a organizar desde hace varios siglos, ¿no? Entonces, esto, digamos que para contar esta historia, pues tenemos que obviamente también tener este hito muy importante, la Organización de las Naciones Unidas, que se crea en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la firma de la Carta de San Francisco, ¿no? Por 51 países. Esta Organización de las Naciones Unidas, que ya tenía otros precedentes anteriores con otros nombres, pues obviamente no había tenido la relevancia como se sintió en la posguerra, como una manera de evitar nuevos conflictos mundiales, de promover la paz, la seguridad internacional, los derechos humanos, y más adelante se habló del desarrollo sostenible y sobre todo la cooperación entre las naciones, ¿no? Entonces, este va a ser el órgano global articulador que de alguna forma va a dar origen a la mayor número de convenciones y acuerdos, pues que vamos a hablar durante este curso. Para América Latina, muy importante citar también este otro hito, ¿no? En 1948 se crea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta comisión se hizo con el fin de promover el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe y se encargó de desarrollar análisis económicos, propuestas de políticas públicas y en general le interesaba abordar el tema sobre todo de la desigualdad porque pues de alguna forma ya en el discurso estaba esta idea de que existían unos países que eran ricos, que eran desarrollados, que eran prósperos y que iban por la idea, por este camino del progreso y otros que no. Entonces estos órganos que se crean, pues de alguna forma se preocupan por esto y dicen, bueno, ¿qué hacemos para que estos países que no son, van por este senda del progreso y del desarrollo para traerlos en esta misma senda? Entonces, la CEPAL en su origen tuvo este enfoque y un enfoque también muy institucionalista, en el cual se asumía que el fortalecimiento de las instituciones era el que de alguna forma producía el desarrollo de los países. Y no solo este enfoque institucionalista, sino también esta teoría de la dependencia, que es una teoría económica que de alguna forma pues sí nos divide los países en los que son desarrollados y los que son subdesarrollados. La CEPAL pues fue mutando también en sus análisis y pasó como pues de una simple aplicación de la idea del desarrollo a una crítica al desarrollo, ¿no? Entonces, sin abandonar la idea del desarrollo. La CEPAL siguió con esta idea del desarrollo, pero de alguna forma se dio cuenta que el desarrollo también era una causa muy importante de lo que ellos ya percibían como un cambio ambiental. Bueno, en el año 1949, este presidente, Truman, el presidente de los Estados Unidos, hizo un discurso muy famoso, ¿sí? Un discurso muy famoso porque de alguna forma fue la primera vez que se usó el término subdesarrollado, ¿sí? Después de este discurso, que este presidente usa este concepto, pues los países empiezan a catalogarse bajo estas etiquetas, ¿no? ¿Quiénes son los desarrollados? ¿Quiénes son los subdesarrollados? ¿Quiénes son los que están en desarrollo, en vía de desarrollo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto marca un punto de inflexión muy importante porque también esta idea, esta división, pues marca lo que va a ser el tono de la política y las ideas sobre hacia dónde tienen que transitar los países, ¿no? Entonces también este presidente, como presidente de los Estados Unidos, país que sale victorioso después de la Segunda Guerra Mundial, propuso a Estados Unidos como un papel clave que tiene que tener en la promoción de ese desarrollo económico y social a nivel mundial, proyectando este país como el que tiene que tomar el protagonismo en estos aspectos. Entonces, el desarrollo, ¿cómo se mide? ¿Sí? El desarrollo, ¿cómo se empezó a medir
desde que pues, los teóricos económicos empezaron a conceptualizar esto del desarrollo y de alguna forma a generar medidas y métricas que permitiera comparar un país con otro. Entonces, esta medida, pues la que conocemos desde hace mucho, el Producto Interno Bruto, también ya Producto Nacional Bruto, en el cual se calculan los salarios, las ganancias de las empresas, las rentas de la tierra, los alquileres, y todo esto se mete en una contabilidad nacional que al final de cada año nos dice el Producto Interno Bruto de tal país creció, bajó, se mantuvo igual, o cualquier tipo de resultado que nos pueda dar, pero de alguna forma esta es la medida. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque este empieza a ser el parámetro que de alguna forma empieza a marcar las políticas que nos van a decir qué países van a tener éxito y cuáles no van a tener éxito. Y esto mismo, pues también va a permear el campo de lo ambiental, ¿no? El campo de lo ambiental, de alguna forma, pues viene un poco a irrumpir también en esta idea del Producto Interno Bruto, pero pues como veremos, la economía ambiental vino a abordar este problema ambiental desde las formas económicas de entender los problemas y pues generó unas teorías en las cuales se metía en la contabilidad nacional las variables ambientales y se calculaban sus costes como externalidades, ¿no? Bueno, entonces todo esto da origen, pues obviamente a esta idea del progreso, del desarrollo, del consumismo, de quiénes son los que sobreviven en esta sociedad, de quiénes son los que no van a sobrevivir en esta sociedad y esta estructura de clases, ¿no? En las cuales estamos, pues, como sociedad moderna, pues, subsumidos en nuestros diferentes países, seamos países en donde estemos, pues, esta estructura de alguna forma se reproduce porque ya estamos de alguna forma regidos en unos regímenes de económicos globales que de alguna forma ponen su énfasis en el éxito por el dinero, ¿no? Por la acumulación del dinero. A pesar de que muchas cosas han pasado en el mundo, esto todavía está operando muy fuertemente y sabemos que hoy en día toma una gran relevancia con el auge de los últimos gobiernos que han salido, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa con las cuentas macroeconómicas, ¿no? Entonces, cuando se hace la contabilidad macroeconómica, se mantiene una visión como si la naturaleza pues fuera inagotable. Es un recurso que se apropia, que se usa, que se le pone un precio, que se vende y de esa manera pues no hay ningún tipo de pensamiento en que ese recurso pueda agotarse, sino que se asume que de pronto es infinito y que, como dicen los economistas, no tiene ningún coste de oportunidad. Simplemente cuando se acaban un recurso en unos lados, pues usamos los que están en otro y de alguna forma se asume implícitamente que cualquier tipo de recurso será compensado con el descubrimiento de alguna nueva reserva o con la tecnología obtenida, ¿no? El discurso tecnológico nos lleva un poco a eso, de que vamos a sacrificar nuestros recursos naturales porque la tecnología que vamos a obtener nos va a permitir ser más eficiente y de esa manera vamos a poder salvar los recursos que no hemos usado o que vamos a dejar de usar, ¿no? Como si la tecnología de alguna forma se creara por fuera de esa base natural y por fuera de esos recursos, no tuviera ningún tipo de relación con ella, ¿no? Si uno analiza discursivamente, pues eso es un poco la idea que se vende cuando la tecnología tiene como ese protagonismo tan fuerte en lo que son las políticas ambientales. Bueno, en el año 65 se funda el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Ya vemos acá muy claramente cómo las Naciones Unidas toman la misión de fomentar el desarrollo, ¿no? Como un organismo líder, este PNUD llamado, también tenía los mismos objetivos de reducir las desigualdades, promover el desarrollo, fomentar una gobernanza democrática donde varios actores en diferentes niveles pues van a interactuar y van a promover un desarrollo económico inclusivo, ¿no? Aquí ya hay una idea un poco de, hay unas poblaciones que tienen otras formas de pensar, otras formas de vivir, pero que de alguna forma el sistema económico y el desarrollo los ha dejado atrás. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar a estas personas, no? Llámensele campesinos, llámensele pueblos indígenas, llámese comunidades afrodescendientes, bueno, o eh, sociedad, las mismas poblaciones populares en las ciudades, ¿no? Que son, digamos, los que de alguna forma en este esquema del desarrollo, pues son los que están atrás en la cadena, ¿no? Entonces, este PNUD también se encarga mucho de la asistencia técnica, ¿no? De asesorar políticas públicas y un enfoque también muy institucionalista, también más hacia los actores locales, ¿no? Ya un poco más aplicado. Bueno, en el año 62, esta señora, Rachel Carson, publica este libro muy famoso, se llama La Primavera Silenciosa, donde de alguna forma denuncia los efectos de la creciente contaminación de los pesticidas que produce la industria química en el medio ambiente.
Como sabemos, ya para esta década de los 60, más o menos eso empezó como en los 40 o 50, creo, la Revolución Verde había hecho, decían en esa época, un milagro. ¿Un milagro por qué? Porque con menos esfuerzo, con menos intensificación de trabajo, pues estaban obteniendo mejores rendimientos en las cosechas, cosechas de trigo, cosechas de maíz, mostraban unos rendimientos absolutamente crecientes y el optimismo llevaba es que el hambre del mundo se va a acabar porque ya tenemos la posibilidad de tener alimentos para todos. En ese momento había una especie de maltusianismo que nos decía, nos vamos a quedar sin qué comer porque la población del mundo sigue creciendo y la producción de alimentos no crece al mismo nivel. Entonces, el crecimiento poblacional era un problema, pero la Revolución Verde de alguna forma viene como a cambiar esto y a decirnos, no, mire, con estos usos de pesticidas, de agroquímicos, podemos mejorar los rendimientos y darles de comer al mundo entero, ¿no? Entonces, Rachel Carson, pues obviamente denunció un poco cuál era el efecto del uso de estos agentes químicos en otros organismos del suelo, en el ambiente, y da de alguna forma ya un primer alerta, una primera denuncia sobre los efectos de este tipo de uso de químicos. Bueno, el movimiento hippie, ¿sí? El movimiento hippie que en estas épocas o en estos años es algo más trivializado, no tomado muy en serio. En los años 60, pues era un movimiento social muy fuerte en lo que llaman el norte global, en Estados Unidos, en Europa, que tuvo una fuerza política muy interesante y que logró de alguna forma también reformas políticas en pro de proteger la naturaleza, ¿no? Entonces, este movimiento, visto pues como un movimiento social que buscaba reivindicar, que buscaba de alguna forma recuperar algunos valores asociados a lo que llaman el medio ambiente o a la naturaleza, pues tuvo un papel protagónico también en estos acuerdos globales porque de alguna forma visibilizaron, ayudaron a visibilizar problemas que se estaban viviendo. En el año 72 se publicó este libro muy importante, Los límites del crecimiento, ¿no? Que es el informe al Club de Roma. Este libro pues ya nos habla un poco del planeta Tierra como un lugar con recursos limitados, donde no se puede simplemente usar, usar y usar, creyendo que siempre van a haber recursos sin ningún tipo de costo, ¿no? Entonces, este libro ya nos empieza a hablar de esas estadísticas donde nos dice, bueno, si el país, si el mundo entero fuera Estados Unidos, necesitaríamos, no sé, 5, 6, 7, 8 planetas para vivir. Y lo que y hacían esas comparaciones, ¿no? Lo que consume en África, pues tiene obviamente una proporción mínima si lo comparamos con un país desarrollado, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis de estadísticas, pues ya fueron muy dicientes, ¿no? Muy dicientes sobre las desigualdades, sobre los límites de esta bolita que flota por el mundo que llamamos la Tierra, que no es eterna, que no es infinita y que estamos de alguna forma ya afectando como sociedades industrializadas, etcétera. Bueno, en el año 71 se crea este primer tratado ambiental enfocado en los humedales, ¿no? Los humedales como ecosistemas pues muy asociados al agua eh, y de alguna forma pues sienta un primer precedente sobre áreas protegidas respaldados por un marco internacional, ¿sí? Y se le reconoce pues un valor ecológico, ideológico y social. En este momento, por ejemplo, existen más de 2.400 sitios registrados en el mundo por la Convención Ramsar. En estos días, en este momento, en Zimbabue están reunidos en la COP Ramsar, por ejemplo. Están actualizando los compromisos que hay, los convenios que hay, están analizando cómo es el estado de estos sitios Ramsar, cómo está el estado de los humedales a nivel mundial. Hay unos recursos que se mueven hacia diferentes países para generar estas informaciones. Y bueno, es un movimiento que sigue su curso desde 1971, ¿no? Esta convención fue muy importante porque también empezó a fomentar la cooperación internacional y la participación local para gestionar los humedales. Generó una definición de humedal como áreas de marisma, pantano o turbera o superficies cubiertas de agua, sean naturales o artificiales, permanentes o temporales, con agua estancada o corriente, dulce, salobre o salada, incluyendo extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Bueno, ¿por qué es importante una definición? Porque de una definición depende que este tipo de ecosistemas existan dentro de la jurisprudencia no solo internacional, sino también las jurisprudencias nacionales que se ven de alguna forma
que tienen que tomar los países que suscriben este tipo de convenios, ¿no? La definición siempre es importante porque una definición que no es suficiente, pues va a invisibilizar unos ecosistemas que podrían ser humedales y que de pronto no están siendo tenidos en cuenta porque no entran dentro de una definición. Entonces, ahí tenemos un primer punto importante sobre una convención o tratado internacional que nos habla sobre un ecosistema estratégico y que se quiere proteger, es generar una definición, lo que no es un trabajo de menor valor, sino todo lo contrario, la definición va a influir mucho en cómo se aplica esa convención, en este caso, la Convención sobre los Humedales. Entonces, cada sitio Ramsar, si uno ve un poco cuál es la idea de estos sitios Ramsar, por qué se declaran, pues obviamente tiene unos requisitos que se deben cumplir sobre cada sitio Ramsar que se declara. Entonces, por ejemplo, deben tener un plan de manejo, ¿sí? Para que las partes contratantes mantengan las características ecológicas de estos sitios Ramsar, además de hacer monitoreo con indicadores y de fomentar la participación de actores locales e indígenas. Existen, por ejemplo, sitios transfronterizos gestionados de forma conjunta, que son sitios Ramsar y que requieren de esa cooperación internacional y que muchas veces también están protegidos bajo otro tipo de figuras, como las reservas de la biosfera, ¿no? Hay varias figuras y aquí empezamos a jugar con un montón de figuras y convenciones que se empiezan a crear y de siglas que empiezan a aparecer también, la cual empieza a complejizar un poco el panorama, pero un poco aquí la idea es también mantener esto un poco simple, que se entienda un poco, sabiendo que siempre puede llegar a ser insuficiente lo que se diga, ¿no? Bueno, entonces se reconocen también los servicios ambientales que proveen estos humedales, como por ejemplo la captación y almacenamiento del agua, la riqueza de especies, los suministros de alimentos, el control de inundaciones, la recarga de acuíferos, y cada país, pues de alguna forma que suscribe esta convención, pues tiene que generar un documento, en este caso aquí está la portada de lo que sería el Programa Nacional de Protección de Humedales de Chile, que desde el 2018 al 2022 gestionó, donde listan cuáles son todos estos humedales y seguramente en estos documentos pues están cuáles son las medidas de protección que van a hacer sobre estos humedales. Los humedales pues son importantes, en este caso, por ejemplo, porque muchos de estos están en áreas urbanizadas, ya urbanizadas. Por ejemplo, este es el humedal Paicaví, y vemos alrededor la ciudad de Concepción, que ha empezado a avanzar sobre el mismo humedal, ¿sí? Muchos de esos barrios que vemos alrededor del humedal hacen parte, están construidos sobre humedales, básicamente. Aún quedan remanentes, hay vecinos organizados que luchan por proteger el humedal, hay proyectos que quieren seguir pasando sobre los humedales y es una lucha que no termina en ningún momento y es una lucha bastante desigual porque detrás, obviamente, de todas esas urbanizaciones hay constructoras, las constructoras tienen mucho poder, tienen mucho capital, mueven las economías, etcétera, ¿no? O también pueden en algunos lugares generar mucha corrupción, ¿no? Porque ¿cómo se hace para que una constructora tenga un permiso de construcción sobre un humedal? Se pregunta uno. Entonces, son cosas que tienen efectos palpables en las mismas ciudades. En el caso de Bogotá también hay todo un complejo de humedales urbanos reconocidos por la Convención Ramsar en Bogotá, donde pues obviamente ha pasado de todo y sigue pasando de todo, siguen habiendo proyectos que buscan pasar por encima de los humedales y sobre todo que muchas veces se tiene el argumento que donde no hay espejo de agua, no hay un humedal, siendo que los humedales pues van más allá del espejo de agua y también incluyen esas áreas donde ellos cuando se crecen pues terminan inundando, ¿no? Entonces hay todo un tema de humedales urbanos con todo esto. Bueno, entonces, por ejemplo, ya un poco los enfoques, digamos, cuando son un poco no, mucho más amplios, en este caso la Amazonía, donde se está generando todo un proyecto para el mapeo de humedales y una priorización de áreas para conservar. Entonces, hay profesionales de los sistemas de información en varios países que se reúnen bajo tratados, bajo organismos que de alguna forma amparan estos tratados, como el de la Convención Ramsar, en este caso me refiero a la OTCA, que es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, que es vinculante, que suscriben los 8 países amazónicos o 7, no sé si la Guyana Francesa cuenta ahí, no me acuerdo muy bien, pero bueno, no, creo que no, está solo Surinam y Guyana, entonces eran los 7 países amazónicos, para gestionar unas políticas públicas a nivel nacional que atiendan los problemas que tienen estos humedales. Entonces, es todo un trabajo de coordinación, de generación de instancias que sean vinculantes, que generen compromisos, que tengan efectos, ¿sí? Que es lo más difícil de lograr en este tipo de cooperación internacional, es
que los compromisos tengan consecuencias y tengan efectos, ¿no? Eso hasta ahora es algo no resuelto, porque de alguna forma los estados-naciones se siguen considerando como soberanos. Entonces la idea de que hay un organismo internacional que castiga por no cumplir o que premia por cumplir, pues todavía no es tan clara en este tipo de convenios, y se asume que la buena voluntad y la buena fe de estos países y el compromiso que tienen por proteger de alguna forma su medio ambiente, pues va a llevarlos a cumplir este tipo de convenios por medio de la gobernanza articulada, ¿no? Perdón, tomo un poquito de agua. Bueno, nos doblemos un poco en el tiempo y vamos al año 72, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente en Estocolmo, que es cuando se funda el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, como organismo de la ONU que coordina actividades ambientales y ayuda a países a desarrollar y aplicar políticas y prácticas ecológicamente racionales, ¿no? Este PNUMA pues, se vuelve un eje central de la cooperación internacional en el medio ambiente y promueve políticas, foros y convenios globales para proteger la naturaleza. Después de los 70, pues surge este concepto de los acuerdos ambientales multilaterales, también llamados acuerdos ambientales internacionales, ¿no? Pueden encontrarlo con las mismas formas de referirlo, pero la forma más técnica de referirlo es de esta manera, es acuerdos ambientales multilaterales y está su sigla, ¿no? Con la forma como se dice en inglés, MEA, que son tratados, convenios, protocolos y otros instrumentos que sean vinculantes, ¿no? Muy importante, vinculantes, que están relacionados con el medio ambiente. Son acuerdos legales internacionales que por lo general se adoptan bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Quiere decir que también hay otros que no son bajo el auspicio de las Naciones Unidas, que aquí pues no los vamos a ver, creo que tienen que ver con otros temas de comercio, o bueno, no los conozco muy bien, que de alguna forma también compromete a los países firmantes a cooperar por esa protección de ese medio ambiente. Entonces, estos acuerdos ambientales multilaterales se crean bajo la necesidad urgente de intensificar las acciones a nivel nacional e internacional con el fin de limitar y, cuando sea posible, eliminar el deterioro del medio ambiente humano, decía las Naciones Unidas en el año 1968. En el año 87 se funda otro precedente muy importante, que es la publicación de este informe, llamado Informe Brundtland, creo que en honor a la persona que lo gestionó o lo escribió, no sé, una señora de apellido Brundtland, que se llama Nuestro Futuro Común, que es como un informe oficial de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente de Desarrollo de la ONU. Y este informe es importante porque introdujo el concepto de desarrollo sostenible y su definición, aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Esta definición la hemos leído mil veces, seguramente, en muchos contextos, ha sido también criticada, ha sido reevaluada, ha sido abordada desde otras perspectivas, pero de alguna manera sigue presente en gran parte de las visiones que tenemos en los países sobre desarrollo sostenible. ¿Y por qué ha tenido tanto éxito? Yo creo que por de alguna forma mantener como una visión donde el desarrollo sigue siendo posible, ¿sí? Pero ahora de forma sostenible, ¿no? Entonces, obviamente es cuando saltan los economistas ecológicos y han publicado libros y libros y libros diciéndonos, no, el desarrollo sostenible es algo más bien como medio inventado, porque el tema del capitalismo es imposible que sea reconciliable con la misma reproducción de la naturaleza. En fin, ahí hay mucho tipo de discusiones. Pero lo importante acá es que ellos los ven como la intersección de tres esferas, una esfera ecológica, una social y una económica, ¿no? Entonces, ese marco de análisis es el que va a empezar a rodear los análisis sobre desarrollo sostenible y de alguna forma va a sentar las bases para que las siguientes cumbres pues sigan de alguna manera generando sus programas. También este informe pues inspiró lo que fue la Agenda 21 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los veremos más adelante, la Agenda 21 ahorita, los otros sí, en otro curso será. Luego en el año 92, pues también un hito muy importante y en estos tiempos de la crisis del multilateralismo, donde los presidentes simplemente se hablan con los que son afines ideológicamente, pues esta foto que ustedes ven acá no se ha vuelto a repetir
muy pocas veces se ha vuelto a repetir, ¿no? Digamos que no se ha vuelto a repetir. Estaba el presidente de Estados Unidos, estaba incluso Fidel Castro, presidentes de izquierda, de derecha, del centro, de todas las tendencias políticas se reunieron en Río de Janeiro para suscribir esta cumbre de la Tierra, ¿no? Como un plan de acción internacional sobre cuestiones ambientales, que también obviamente orientadas hacia a la cooperación internacional. Esta cumbre pues tuvo una declaración de principios con una serie de recomendaciones para que los distintos países pues implementaran y se comprometieran con ella. Bueno, entonces, esta definición de desarrollo sostenible de la Cumbre de Río del año 92, pues que ya la vimos, integra estas tres dimensiones y también se enfoca en lo que es promover la equidad intergeneracional y la justicia social, ¿sí? Entonces, el tema de la desigualdad y el tema de los que vienen después, de qué les va a quedar en el planeta que estamos viviendo si lo seguimos agotando, pues se vuelve un tema importante para exigir cambios en los patrones de producción, de consumo y toma de decisiones, ¿no? Entonces, un poco en esa exigencia en los cambios necesarios para los patrones de producción, es donde se van a centrar la mayor cantidad de esfuerzos de muchas evaluaciones que se van a empezar a implementar más adelante después de esta cumbre. Esta cumbre pues, dio origen a estos tres acuerdos muy importantes multilaterales. Uno es la Convención de Diversidad Biológica, otro es la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estos acuerdos, pues de alguna forma promueven estos nuevos niveles de cooperación y lo que es la Agenda 21, ¿no? Como un instrumento legal internacional para el desarrollo sostenible. ¿De qué se trata esta Agenda 21? Vamos a ver. Entonces, la Agenda 21 promovió lo que fue la participación de todos los sectores de la sociedad y puso un fuerte énfasis en las comunidades indígenas, en las mujeres, en los jóvenes, las ONG y las autoridades locales, ¿no? Un poco tratando de recoger una definición de sociedad civil más amplia de la que se había tenido antes, para que esta sociedad civil, pues, sea parte de la toma de decisiones ambientales, ¿no? A nivel local, a nivel regional, incluso a nivel global, ¿no? Entonces, también tenía como objetivo la inclusión, la transparencia y el acceso a la información y a la justicia ambiental, ¿no? Entonces, esos son términos bastante gruesos, sobre todo el de justicia ambiental, que hoy en día está muy en boga, pero el del acceso a la información, pues, se vuelve trascendental, ¿no? Trascendental como una parte fundamental, un insumo absolutamente necesario para una buena toma de decisiones. Entonces, otros objetivos de la Agenda 21 era conservar la calidad del aire, el agua, los suelos, minimizar los contaminantes, mantener la diversidad biológica, disminuir el ritmo del consumo de los recursos no renovables y de alguna forma ajustar el ritmo de consumo de los recursos renovables a su ritmo de renovación, ¿sí? Mejorar las condiciones del entorno urbano, garantizar funciones sociales, económicas en las ciudades, promover igualdad y justicia social. Mucho de esto, pues, se crea usando este marco análisis que proveyó Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel en el año 2009, que escribió este libro muy famoso que se llama El gobierno de los bienes comunes, ¿sí? En el gobierno de los bienes comunes, Elinor Ostrom hace una crítica a los fundamentos de análisis político, tal como se empezaba a aplicar a los recursos naturales, cuando se critica esto, la idea de que creer que son infinitos o que la tecnología iba a borrar los problemas ambientales que generaba el mismo modo de producción. Presenta ejemplos empíricos, ¿sí? En lugares localizados sobre cómo estos recursos pueden administrarse de manera eficiente por comunidades locales bajo normas propias, bajo sistemas de pensamiento propios también de las comunidades, ¿no? Es muy revolucionaria en ese aspecto. Y también ella desarrolla instrumentos para comprender esas capacidades y las limitaciones de las instituciones de autogobierno en la regulación de distintos recursos, ¿no? Entonces, esta señora usa mucho la teoría de juegos, ¿no? Parte mucho de la teoría de juegos y de estos conceptos como los recursos de uso común, entendidos como esas unidades de recurso que los individuos apropian, pero que no son susceptibles de uso común. Un ejemplo, pues, una caleta de pescadores, cada pescador, pues digamos que se asume que es un recurso común porque está ahí, es de manejo común de la comunidad, pero de alguna forma si lo pesca lo pesca un pescador, pues pasa a ser de esa persona, ¿no? Entonces no tiene de alguna forma un uso conjunto. Entonces, ese tipo de definiciones, también el de con recursos renovables, como esos bienes capaces en circunstancias favorables de producir una cantidad máxima de flujo variable,
sin perjudicar el stock, es decir, la disponibilidad del recurso, ¿no? Se basan mucho también en esta crítica a lo que es la tragedia de los comunes, ¿no? La tragedia de los comunes fue algo que escribió un economista de apellido Harding, donde decía que en un lugar donde cada quien únicamente tomaba para sí los recursos que necesitaba, pues pronto se iban a ver envueltos en una tragedia, pues porque se iban a acabar los recursos. Y pone este ejemplo muy sencillo, que en una parcela grande que está dividida en varios ganaderos, cada persona pues puede poner las vacas que quiera, pero si pone una vaca más, pues le va a quitar capacidad de recarga también al predio del vecino. Pero el vecino también va a querer poner una vaca más, porque si el vecino puede, pues él también puede, y el vecino del otro, etcétera, etcétera. Y esa es esa tragedia de los comunes en que Harding decía que la humanidad estaba metido y que de alguna forma, pues no había forma de salir a menos de que, ya les cuento qué pasara. Entonces decía Harding lo siguiente: cada hombre se encuentra atrapado en un sistema que lo compele a aumentar su ganado sin ningún límite, en un mundo que es limitado. La ruina es el destino hacia el cual todos los hombres se precipitan, persiguiendo cada uno su propio interés en una sociedad que cree en la libertad de los bienes comunes, ¿no? Entonces, una visión un poco apocalíptica, también con mucha razón, porque de alguna forma él está observando también cómo esos bienes comunes empiezan a ser depredados y usados de mala manera, pero que Elinor Ostrom, de alguna forma, aunque toma parte de esta teoría, pues también hace una crítica y dice, pues no, señor, también hay lugares donde la gente también logra una buena administración de estos bienes comunes sin la necesidad de este tipo de incentivos, ¿no? Que es el garrote y la zanahoria, llamamos en Colombia, ¿no? Entonces, garrote cuando te portas mal, zanahoria cuando te portas bien, ¿sí? Es un poco la política económica, de alguna forma, pues también usa mucho este tipo de marcos, ¿no? De los incentivos, de cómo se distribuyen estos incentivos a la protección ambiental, qué es lo que hacen las personas de alguna manera comprometerse con algún tipo de acuerdo, y se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Los enfoques del Linus Ostrom pues también abordan esto, ¿no? Entonces decía Harry, les decía que la única manera en que los humanos no llegáramos a ese estado de tragedia pues iba a ser por medio o del Estado, o más bien de los dos, del Estado y de los derechos de propiedad, ¿no? Es una visión bastante eh, liberal, capitalista de un economista que efectivamente pues aplica en muchos de los países que estamos, pero todos sabemos que no solo con el Estado y no solo con los derechos de propiedad, pues esto va a ser posible, y no hay ningún Estado perfecto y tampoco unos derechos de propiedad tan perfectas que vayan a lograr esta regulación. Entonces, muchos de los acuerdos ambientales internacionales pues están de alguna forma también inspirados en este tipo de análisis que hacen sobre incentivos económicos a la conservación, ¿no? Entonces, algunos autores analizan cuáles son esas claves para que el diseño de los acuerdos ambientales internacionales pues sean efectivos. Entonces, nos dice Wagner que puede ser el autocumplimiento, ¿sí? Quiere decir que los acuerdos deben diseñarse con incentivos internos para que los países cumplan voluntariamente, sin necesidad de mecanismos de imposición externa, ¿no? Pues que esta idea de darte garrote por no cumplir, pues no se va a hacer efectiva en ningún momento, pues además sobre todo hablando de estados que se consideran pues soberanos, ¿no? Ir como a formas de cumplimiento que vayan más allá del castigo y la recompensa. Y también lograr un enfoque integral donde se considere tanto a la economía como la política en el diseño de estos acuerdos, ¿no? Atendiendo pues lo que son las partes normativas de los gobiernos, los mercados y las reglas de los procesos negociadores. Entonces, dice este autor de Sombre que en el ámbito de la política ambiental internacional, los acuerdos que se adoptan rara vez son el producto final, sino que crean el marco y el proceso que guían la respuesta al problema ambiental en cuestión. Y sí, pues tiene razón. Obviamente el acuerdo internacional es un punto de partida que tiene que desbocar en esas acciones concretas que llevan a la protección ambiental, y es un poco lo que nos aboga acá y lo que de alguna forma con este curso pues quiero que entre todos pues empecemos a reflexionar, ¿no? Cómo esto aterriza en nuestros territorios, cómo esto se aplica en lo local y qué ejemplos también podemos tener en cuanto a éxitos y fracasos de todo esto, ¿no? Entonces les decía que estos efectos pues están inspirados en esta teoría de juegos, ¿no? Eh, y con este tipo de esquemas, ¿no? Este tipo de esquemas que no voy a entrar a dialogarlo acá, que los muestra Ostrom, donde muestra diferentes tipos de arreglos, algunos
con castigos por parte de autoridades centrales, otros con información completa o incompleta, pero en fin, sin meternos mucho en esto, pues ese es una forma, el modelo dominante que utiliza la teoría de juegos para generar estos acuerdos, ¿no? Algo que pues obviamente no ha sido suficiente y que siempre se está en constante búsqueda de qué otros métodos innovadores pueden llevar a que el cumplimiento se haga por medio de incentivos internos, ¿no? Esa es un poco la gran pregunta que queda abierta y queda abierta también obviamente por los siguientes ejemplos que veamos, ¿no? Entonces, el diseño de acuerdos sin mecanismos de aplicación vinculantes o incentivos claros, pues promueve ¿qué? Pues el comportamiento oportunista, ¿no? El comportamiento oportunista es de alguna forma el que acá nos dice, produce esa tentación de beneficiarse con el trabajo ajeno, ¿no? Y que de alguna forma puede dominar el proceso de decisión. Así todos, pues, también terminarán donde no querían estar, ¿no? Nos decía, nos decían, esto lo dice Callis, que es un economista ecológico, ¿no? Entonces, bueno, algunos pueden cooperar mientras otros no cooperan, por lo que se obtiene un nivel de provisión del beneficio colectivo menor que el óptimo, ¿no? Esto es un poco esta teoría lo que nos dice. Entonces, ¿qué alcances y oportunidades de mejora? Pues nos quedan un poco. La implementación puede fortalecerse mediante mecanismos de financiamiento innovadores como bonos verdes, que han tenido la oportunidad de explorar toda esta idea de los mercados de la naturaleza que llaman, que incluye también pagos por servicios ambientales, bonos verdes, mediciones del stock de carbono, y hay todo un tema ahí de instrumentos del mercado que buscan de alguna forma proteger los ecosistemas, ¿no? Con todas sus críticas y muchas cosas, pero es algo que viene creciendo ya desde hace varios años. Crear fondos climáticos nacionales, y lo que se dice en este momento es que esos fondos climáticos pues deben tener una forma de acceso directo en los mismos territorios, porque la mayor cantidad de dineros se está quedando en intermediarios. ¿Sí? Eso está pasando y eso es una denuncia que, por ejemplo, las organizaciones indígenas en Colombia todo el tiempo están diciendo, ¿no? Y sacan estadísticas. No sé, no me acuerdo muy bien la estadística, pero es pónganle un 70, un 80% de los dineros, o incluso más, que se destina para la conservación de áreas protegidas o ecosistemas, se está quedando en el pago de profesionales en los gobiernos, en las ONGs, profesionales, etcétera, y en los territorios, pues poco lleva, ¿no? Las convenciones institucionalizadas generan procesos sociales y normas globales que influyen más allá de la legalidad formal, ¿no? El proceso social, los movimientos sociales, las visibilizaciones que se hacen a través de esos convenios internacionales, pues son importantes porque movilizan a la gente y de alguna forma despiertan esa agencia que se tiene también. El desarrollo de índices de implementación es muy importante, ¿no? Porque el uso de métricas a veces no nos gusta, pero el uso de métricas bien usado pues nos puede permitir de alguna forma comparar cómo se están usando estos recursos, ¿no? O cómo están implementando estas iniciativas. Y también se recomienda alinear los tratados con características locales y prioridades nacionales para mejorar la relevancia y viabilidad. Bueno, ahí los dejo nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora podemos pasar a las preguntas, al diálogo, ¿no es cierto? Em, este es el espacio. Igual hay algunas preguntas en el chat, pero quizás los, los que la hicieron pueden hacerla aquí al profesor directo, ¿no es cierto? O hacer otras preguntas, reflexiones, etcétera. Muy buena la presentación. Desde ya, Pablo, muchas gracias. A ver. Bueno, sí, igual yo anoté las preguntas. Una pregunta de Marcelo Cortines ¿es lo mismo referirse a un aspecto esfera ecológico que uno ambiental? Ok, muy buena pregunta, excelente pregunta. Eh, pues digamos que en lo que es el desarrollo de la jurisprudencia a nivel internacional, el concepto de lo ambiental fue el que, o antes hablaba de lo medioambiental, después empezamos a hablar de lo ambiental, hubo como un poco de críticas porque ese concepto de medio ambiente es como una traducción ahí del inglés, eh, y se hablaba de esta esfera de lo ambiental más asociado a lo que era la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, lo ambiental se sentía que era como lo que estaba afuera, ¿no? Entonces, vamos a mejorar el ambiente. También se asociaba como vamos a embellecer el entorno, vamos a barrer las calles, vamos a recoger la basura,
de alguna forma como una serie de acciones puntuales que apuntaban a entender más bien el entorno estético, ¿sí? Un poco así como se empezaba a entender. Obviamente también pensando en los contaminantes, pensando en los gases, ese tipo de cosas, pero lo ecológico, lo que es la esfera ecológica, pues viene más obviamente del estudio de los ecólogos, ¿no? Entonces, cuando uno estudia ecología, pues entiende que eso que llamamos ambiente o medio ambiente, pues lo que realmente es una red de relaciones complejas donde no solo hay organismos vivos, donde hay humanos, donde hay animales, donde está el aire, donde está el suelo, y hay toda una red compleja de entendimiento, ¿no? Entonces, muchas veces en la jurisprudencia este concepto de lo ecológico no gusta. No gusta porque es demasiado complejo de entenderlo, ¿no? Y lo ambiental de alguna forma se ha visto como algo más de gestión propiamente, eh, como la gestión ambiental, ¿no? Es todo un sector que hay en todos nuestros países, creo que en todos los ministerios de ambiente hay algo que dice, no, vamos a hacer gestión ambiental. Y hacer gestión ambiental es ver que de pronto las personas cumplan con la normatividad y si no la cumplen se le pone una sanción o si toca hacer alguna obra de encauzar un río que se desbordó, es hacer gestión ambiental, atención de desastres, ¿no? Un poco más pensado desde la política y la gestión, ¿no? Lo ecológico, pues de alguna forma irrumpe más más desde la ciencia, desde la academia, ¿no? Desde el pensamiento un poco. Y pues obviamente es muy importante, ¿no? Porque pasa una cosa, lo ambiental también tiende a disociar al humano de la naturaleza, ¿sí? De lo que son los otros organismos no humanos que llaman, ¿no? Porque así se ha conceptualizado, así se ha entendido, es como lo que, no, es lo que está por fuera de los humanos. Y lo ecológico pensaría, lo ecológico es donde los humanos, pues sí estamos, ¿no? Eso es más a nivel conceptual, ¿no? Entonces, no sé si ahí quedó bien contestada la pregunta. Em, y disculpa, no puedo leerlo, o sea, no sé si lo Sí. pronuncio mal. Yus Natalie tiene la mano levantada. Sí, gracias. Y Natalie, sí, señora, correcto, la pronunciación. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta sobre otras concepciones de vida y otras concepciones como es del pluriverso, que se promociona bastante desde discursos del sur-sur, como Arturo Escobar. ¿Cómo entonces llega, choca o resuena frente a estos acuerdos internacionales ambientales? Quisiera como ahondar un poco más, porque pareciera que simplemente son unas iniciativas que a veces se dan en una reunión muy puntual, pero que no tienen esa resonancia internacional y frente a un cambio climático que demanda sí o sí cambio o por lo menos reflexionar sobre las prácticas económicas y de producción. Sí, ok. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo irrumpe esto? ¿No? Ahí te estás adelantando un poco, porque aquí voy como un poquito como en orden cronológico, ¿no? Pero bien, nos adelantamos, no importa. Eh, digamos que, por supuesto, este tipo de marcos de análisis, por ejemplo, con el convenio de diversidad biológica, que lo vamos a ver en la tercera sesión, pues tiene toda esta parte, por ejemplo, de protección a los conocimientos indígenas, ¿sí? Entonces, lo que antecede a eso, pues no es solo un reconocimiento a los conocimientos indígenas, sino es también, pues, eh, saber que esos conocimientos indígenas, pues, tienen formas de hacer las cosas donde se respeta esas otras vidas, pues, que no son humanas, ¿no? O sea, se asume de alguna manera que los conocimientos indígenas eh, perdón, los conocimientos indígenas, pues viene a ser como ese fundamento epistémico que de alguna manera, pues, que desde la ciencia, de alguna forma, pues marca una diferencia muy grande, pues porque no se está viendo como el humano como separado de la naturaleza, ¿no? Básicamente, ¿no? Es la forma de percibirlo. Entonces hay muchos marcos, por ejemplo, el marco del IPBES, que es básicamente en lo que yo trabajo, y específicamente en la parte de conocimientos indígenas, donde de alguna forma se hace un esfuerzo bastante interesante por integrar a estas evaluaciones que llaman científicas los conocimientos indígenas como conocimientos válidos que también producen conocimientos, ¿no? Claro, no se usa el concepto de pluriverso, pues que el señor Arturo Escobar lo explica muy bien en sus últimos libros y es muy interesante, pero por supuesto estas formas de pensar son las que están permeando este tipo de evaluaciones y estas tienen unas formas de pensar a un nivel global, ¿no? Y a veces uno puede ser un poco escéptico, claro, obviamente, pues de alguna forma lo global da la sensación de algo que se impone, ¿no? Y el que tiene la fuerza, el que impone, eh, es el que va a decir cómo se hacen las cosas, pero hay movimientos alrededor de esto que de alguna forma también hacen un contrapeso y son también de alguna forma
conflictivos al interior, ¿no? O sea, yo como persona que trabajo en el tema de conocimientos indígenas, pues yo entro a reuniones y me reúno con científicos y que no sé qué y eso. Entonces, yo también escucho a científicos que dicen, bueno, pero ¿eso qué es, no? Conocimientos indígenas, no les cabe en la cabeza qué es esa cosa, ¿no? Es difícil, un poco difícil, pero es una pedagogía, ¿no? Es una pedagogía que se hace todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No se hace en ningún momento, pues, invalidando el conocimiento de la otra persona, por supuesto que no, pero sí se tiene que hacer pues como con decisión, ¿no? Con decisión y con evidencia sobre todo, ¿no? Evidencia sobre todo cuando uno dice el, el, las áreas, digamos que los ecosistemas que están más protegidos a nivel mundial, es una estadística muy famosa que se ha usado, es donde viven, habitan estos pueblos originarios o pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay una serie como de evidencias que nos dicen, ok, estas personas han tenido una forma de vivir que les ha permitido llegar a este siglo con unos ecosistemas en mejor estado que otro tipo de poblaciones y sociedades que nos evidencian desertificaciones, agotamientos de recursos, de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Urbanizaciones. Entonces, ese tipo de información empieza a cimentar, ¿no? A cimentar y a hacer entender un poco cómo de alguna forma hablar de ese pluriverso sin decir ni siquiera el concepto de pluriverso, ¿no? Pues de pronto no hace falta, pero es lo que tú dices, creo que es un poco lo que está en la base, y no solo de conocimientos indígenas, sino pues obviamente lo que podamos de alguna forma considerar conocimiento ancestral, tradicional, originario, hay varias formas, ¿no? De mencionarlo, ¿no? Conocimiento local también. Entonces, sí está presente, no de forma muy fácil, pero ahí va, mejor dicho. Ya, hay muchas preguntas en el chat, pero igualmente si quieren hacerlas las personas que pusieron, vamos a privilegiar igual un poco en la conversación, la interacción con las personas. Entonces, Rudecinos, por favor, si es que puedes decir tu pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sansac, Calleja, Capín, de Caucota, Pichacota. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y gracias al profesor ahí por su charla. Bueno, yo vivo bueno, estoy en Calama ahora, pero yo vivo en Toconao, que es un pueblo que está cerca del Salar de Atacama. Soy Ligalantay, soy de los pueblos originarios, soy indígena. Y en realidad lo que él comenta, claro, efectivamente es así, o sea, por lo menos en este país que se llama Chile, las relaciones o el respeto a los derechos indígenas está muy atrasado e incluso invisibilizado. Si bien es cierto, Chile está adherido como al Ramsar, ¿no es cierto?, donde por lo menos nuestra comunidad tiene 7 salarios de protección y luchamos solo, ¿no?, con el Estado, ¿no es cierto? Yo diría que contra el Estado porque siempre están pensando en la explotación del litio, que se está vendiendo como algo que va a salvar a la humanidad y que viene el progreso y todas estas cosas, pero resulta que acá es distinto porque acá están pasando cosas muy graves, ¿no es cierto?, que hay violaciones a los derechos indígenas. La industria del litio está secando los salares, está causando, ¿no es cierto?, una depredación importante donde van a haber daños al salar de Atacama, daños irreparables. Y esto es todo el tema del litio, ¿no es cierto?, que particularmente, como les digo, se está vendiendo como un mineral estrella. Y no hay que olvidar que el litio es una minería de agua. Entonces, con respecto a la presentación del profesor Pablo, creo que hay cosas muy importantes que él menciona, ¿no es cierto?, pero que en Chile no se respetan, partiendo por el IUT 169, donde esto es completamente ignorado y violado por el Estado chileno, ya sea Bachelet, Piñera, Lagos, Frey y el señor Boric, ¿no es cierto?, donde han invisibilizado a las comunidades indígenas. Eso hay que dejarlo bien claro. Y bueno, y la herramienta que poseemos, ¿no es cierto?, como pueblo originario, que más que nada son internacionales, porque las leyes de Chile acá son exiguas, son ambiguas, no aportan mucho a los pueblos, ¿no es cierto?, como el Ligarantay, los Quechua, los Aymara, los Diaguitas, los Coya, y para qué decir los mapuches, que el Estado chileno lo está de alguna parte invisibilizando y atacando, pues, derechamente. Yo solamente quería mencionar eso porque creo que hay que saber también que la situación que está pasando acá es una situación fuerte, es una situación bien compleja con respecto a las comunidades indígenas, porque, y con esto termino,
el Estado chileno está dividiendo y está avasallando a los pueblos originarios del norte. Eso hay que dejarlo en manifiesto. Agradezco la invitación, la participación, porque obviamente nos removina, ¿no es cierto? Nos refresca la memoria de los derechos que tenemos como pueblo originario. Más que nada eso. Gracias. Gracias, Rudecindo. Ricardo igual tiene la mano levantada. Dale, Ricardo. Ah, no, parece que se había equivocado. Gracias. Sí, no, sí. Ah, Ujú. Claro, muy bueno. Bueno, quiero complementar lo que dijo el respecto a esta problemática realmente con el pueblo originario. Y no solo con eso, sino también cómo las lógicas mercantiles internacionales siguen buscando extractivismo dentro del país. Aquí me refiero precisamente no tan solamente con el litio, sino que también con la aplicación del hidrógeno verde, que es un extractivismo más dentro de las lógicas mercantiles con un sello verde, porque igual Europa sigue buscando recursos naturales dentro de Sudamérica. Entonces, esta estrategia que Europa en nuestro país debería ser también como un lineamiento principal de que los países de Latinoamérica pudieran unirse en contra de ellos. Entonces, esto, ¿qué problemas produce? Precisamente en que a los pueblos indígenas en el sur se les sigue atomizando o se les sigue prácticamente invisibilizando ante todas las problemáticas que puedan existir, no solamente por parte del Estado, sino que también por parte de la represión policial que existe dentro del Estado con los pueblos indígenas. Eso principalmente, ya que es como una idea bien amplia. Gracias, Ricardo. bueno, bueno, Andrés igual tiene una Hola, buenas pregunta o tardes. comentario. Gracias, profesor, por su presentación. Yo quería profundizar un poquito más sobre los sitios Ramsar. ¿Qué implicancia tiene que un humedal sea declarado sitio Ramsar en su nivel de protección? ¿Y qué pasa? O sea, ¿y cómo los estados informan eh, el, el cuidado que tienen sobre ese humedal? ¿Y qué pasa si que no lo cumplen? Mm, Eso, gracias. ya, sí. Hay como una ruta, claro, cada unidad de tener un plan de manejo, el Estado tiene que encargarse de hacer de forma participativa con las poblaciones locales esos planes de manejo, y cuando un humedal pues se ve reducido de forma significativa o se ve amenazado eh, de manera clara, entonces el Estado, hay una ruta en que el Estado tiene que de alguna forma reportar eso ante lo que es la convención, ¿sí? A nivel, digamos que de castigos pues eso no, digamos que ahí no aplican, ¿sí? Ahí no aplican porque de alguna manera, pues de pronto el castigo puede ser un castigo blando, que es, por ejemplo, si el Estado de alguna forma ha hecho una omisión sobre el cuidado del humedal, puede ser que se le castigue con, no se le van a dar recursos para el cuidado de su humedal si se demuestra de alguna manera que el Estado fue causante del daño, ¿no? Si se demuestra que el Estado no es el causante y si de pronto algún tipo bueno, de situación causó ese efecto diferente a esa omisión del Estado, pues de alguna forma se asume que esa convención Ramsar tiene que ayudar a los estados a movilizar recursos para que generen la protección de ese humedal, ¿no? Eh, digamos que ese sistema de incentivos o de castigos, pues no opera así de manera muy clara como uno pueda pensar de que hay algún tipo de imputación jurídica o algún tipo bueno, algo así de ese calibre. Pues no opera, porque de alguna forma los estados nacionales van a ser siempre soberanos, ¿sí? Así es, de alguna forma las Naciones Unidas así se forma, así es que se arma toda esta estructura política internacional, y ningún Estado, de alguna manera, ni siquiera una cumbre internacional, a pesar de que los tratados sean vinculantes, tiene el músculo jurídico o la capacidad jurídica para llevar a cabo algún tipo de acción, pues digamos que
lo acorrale contra las cuerdas y pueda llevarlo a una acción forzada sobre tal o tal cosa, ¿no? Esa es un poco la desazón y un poco la frustración también que existe alrededor de estos convenios, pero tampoco podemos esperar que eso sea de esa manera, porque también es imposible que sea de esa manera, ¿no? De alguna manera son los estados los que de alguna forma tienen que partir de su propia autoconvención, su propio autoconvencimiento de cumplir con esos acuerdos y de generar internamente las normativas que de alguna forma permitan el cuidado de estos ecosistemas que consideran ellos claves, ¿no? Sean sitios Ramsar o no lo sean, no importa, pero tienen que hacer los mismos estados nacionales. Gracias, profesor. Jesús tiene la mano levantada. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por la charla. Mi pregunta va de forma particular también con el tema de los Ramsar. ¿Es posible declarar un sitio Ramsar sobre un santuario de la naturaleza que sea particular, privado? Lo pregunto por el Santuario de la Naturaleza Boca Humedal Los Choros, en Punta de Choro, el pueblo de Los Choros, en la región de Coquimbo, que tiene la declaración de Santuario de la Naturaleza, en donde por fin nosotros supimos y logramos de que declararan como figura humedal a un sitio que nadie había reconocido como humedal. Y hoy nosotros buscamos mayor protección ambiental junto con la declaración del ACMU, el archipiélago de Humboldt. Buscamos entre vecinos más que todo, porque la voluntad propia de los organismos no ha sido muy satisfactoria en realidad. El tema de este santuario de la naturaleza tenía otros intereses particulares de quienes lo motivaron. Pero mi pregunta va a, ¿es posible solicitar un sitio Ramsar sobre un santuario de la naturaleza que ya es un humedal? Eso, gracias. Por supuesto que es posible, ¿sí? No hay ningún tipo de impedimento frente a eso, incluso si ese humedal eh, está atravesado por la propiedad privada, ¿sí? Así la propiedad privada, si digamos el Estado, arrancando por ese lado, reconoce, o más bien la sociedad civil es capaz de hacer que el Estado lo vea como un ecosistema clave, independientemente si está también atravesado por la misma propiedad privada y lo declara como de interés general para los servicios ecosistémicos de una región, perfectamente puede haber un canal hacia la creación del sitio Ramsar, ¿no? Por supuesto, si hay una voluntad de parte de los privados que van a ser que tienen, digamos, sus derechos de propiedad sobre alguna parte o por todo lo que se considere como humedal, pues va a ser más fácil, ¿no? Los privados obviamente tienen que de alguna forma ajustarse a unas formas de manejo y a unos planes de manejo que no solo ellos van a determinar, no solo ellos van a implementar, sino también tiene que haber una participación, obviamente, pues de esos vecinos que tú mencionas, que aunque no sean propietarios de tal terreno o etcétera, pues obviamente se ven afectados o beneficiados dependiendo cómo esté su humedal, ¿no? Eso es muy importante. Y claro que sí se puede. Marcelo. Sí, hola, hola. Voy a hacer otra pregunta, voy a aprovechar. Mi cuestionamiento, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, tiene que ver con la certidumbre jurídica a nivel internacional que repercute sobre, en realidad, sobre todo lo que se denomina hoy día el derecho ambiental internacional, o no sé si va a llegar a ser una disciplina tan fuerte todavía, está en un proceso. Pero lo que se evidencia, al menos en Latinoamérica, desde este conflicto que existió en el 75 con las plantas de celulosas entre Argentina y Uruguay, en el río Uruguay, que levantó esta temática que se quiso abordar, dado que no existía, bueno, había un acuerdo bilateral respecto a la gestión del río, a los contaminantes que podían haber en el río y que podía perjudicar a un lado u otro. Sin embargo, caso que se llevó a la Corte Interamericana de Justicia y que después de abordarlo en el derecho internacional, digamos, público, no llegó a tener ningún resultado, comprobándose años después que, en definitiva, el río siguió siendo contaminado y que además repercutió sobre un factor súper relevante, que es que
se trata de incorporar, digamos, aspectos medioambientales dentro del concepto de, el Producto Interno Bruto de los países, porque al final tú quieres desarrollo sostenible. No se trata de sacrificar uno o el otro, digamos, al final del día las personas viven ahí, lo que le pasó a Uruguay y en este pequeño poblado que estaba cerca de las plantas celulosas, que ellos querían desarrollo. Ninguna de las plantas se llegó a desarrollar, el pueblito se hundió, digamos, básicamente desde la perspectiva del desarrollo económico y no se obtuvo ni el saneamiento medioambiental del río, ni tampoco el desarrollo económico. Y te pregunto esto respecto justamente de que aunque se dispongan el día de mañana de acuerdos multilaterales, sabemos bien que los daños medioambientales traspasan fronteras sin mirar si están dentro o no del acuerdo bilateral o multilateral, lo que quiere decir que puede afectar a un tercero que no esté en el acuerdo. Entonces, mi pregunta es desde qué perspectiva se podría abordar, otorgar mayor certidumbre jurídica a nivel internacional en estas problemáticas ambientales que se generan más allá de las problemáticas puntuales que puede tener un país, sino que empiezan a afectar a terceros. Y esto en el contexto actual, en que sabemos que lo que se provocó hace poco en estos acuerdos económicos que de alguna manera se rompen desde Estados Unidos al resto del mundo, dañó mucho las organizaciones internacionales, tanto así que la ONU ya no es esa gran institución. Y por lo tanto se empieza a perder la certidumbre jurídica que se estaba buscando. Ojalá la Corte Interamericana de Justicia siga siendo todavía ese gran referente y que no empiece a perder peso y ya nadie vaya a llevar sus casos a esta Corte. Eso se ve como un peligro hoy día a entregar mayor certidumbre justamente de lo que estamos hablando. Sí, completamente, completamente lo que estás tú diciendo, pues que es un contexto actual donde el derecho No se internacional, escucha pues, nada, yo no escucho. Ah, ¿ya me escuchas? Yo sí, sí, sí te escuchaba, Pablo. Ok, sí, lo que dice Marcelo, pues por supuesto y que es en el contexto actual de cómo el derecho internacional está siendo pisoteado, ¿sí? eh, desde diferentes frentes, pues imagínense en temas ambientales aún más, ¿sí? Es decir, si ni siquiera en temas de conflictos que están viviendo se están acatando esos fallos de la Corte Penal Internacional frente a las detenciones de quien sabemos está ya tiene un fallo para ser detenido y pasea por todos los países y no le pasa nada, pues a nivel ambiental, ¿qué podemos esperar? Pero bueno, tampoco es función mía en este momento pues producir una especie de discurso pesimista, ¿no? Porque cuando hablamos de estas cosas es muy fácil decantarse hacia el pesimismo y hacia la sensación de es que no se puede hacer nada. Yo creo que eso tampoco es el camino, ¿no? De alguna manera, este tipo de espacios en los que estamos en este momento presentes o los otros muchos espacios en los que podemos hacer parte y que de alguna forma eh, nos enteren sobre estos acuerdos internacionales que existen y que de alguna forma puedan ser herramientas para defender lo que consideramos que es valioso, que sea importante defender, pues en la medida que nosotros le demos importancia y valor, pues de esa manera vamos a poder de alguna manera seguir de alguna forma construyendo este tipo de acuerdos que si los consideramos positivos, pues debemos seguir usándolos y hacerlos valer respetar en la medida que podamos, ¿no? Por supuesto es un tema escalofriante, ¿no? Lo que se vive en este momento, entonces yo creo que por el sector ambiental, el sector del cuidado de los ecosistemas, se va a ver afectado de alguna manera u otra muy fuertemente. Quién sabe hasta que obviamente se ven las consecuencias, ¿no? Porque así es que estamos hechos un poco nosotros los humanos, eh, quienes de alguna forma desafían este tipo de acuerdos porque no están diciendo cosas que no son, que el cambio climático no existe y todo este tipo de cosas, hasta que algo muy grave no pasa, pues entonces, bueno, no sé, buscarán otro tipo de culpable, quién sabe. Pero bueno, los hechos y las evidencias saltan a la vista, ya han saltado muchas veces y van a seguir saltando, ¿no? Súper, muchas gracias. Ya, ahora sí vamos, que nadie tiene que levantar la mano con preguntas del chat. Sí. Bueno, Milagros Peters dice, ¿cuál considera usted que es actualmente la mayor falla en las políticas ambientales que no permiten la acción real y concreta? Una Las pregunta políticas difícil. ambientales, vale, mejor dicho, alguna respuesta a eso, a ver qué se puede hacer. Bueno, algo de pronto un poco común que siempre decimos, pero que vale la pena resaltar, ¿no? Un poco cualquier tipo de política, sobre todo una política ambiental, que se emite desde un escritorio y que no tiene un proceso de participación o de apropiación por parte de esos actores locales que de alguna forma
viven de cerca sobre esos ecosistemas que de alguna forma se buscan proteger o usar de manera sostenible, etcétera, pues no va a tener ningún tipo de efecto, ¿sí? No va a tener ningún efecto. Todas estas declaratorias, formulaciones políticas, planes, evaluaciones que se puedan producir, todo es importante, por supuesto, pero en la medida que estas cosas se aterricen a los lugares concretos donde está la gente que está de alguna forma eh, eh, viviendo las consecuencias de pronto de un daño ambiental, pues es en esos lugares donde realmente se van a definir si esto tiene éxito o no tiene éxito en estas políticas ambientales, ¿no? Eso, digamos que a pesar de que sea un lugar común, hablar de la participación, hablar de que se tiene que hacer con la gente, y todos hablan de lo participativo, pues como algo necesariamente bueno, es algo que todavía no está resuelto y que no siempre ocurre, ¿no? De alguna forma se sigue también obviamente pecando del centralismo de los estados, de cómo desde los escritorios pues se emiten buenas intenciones sin ningún tipo de asidero local o regional al menos, ¿no? Sí, muy cierto. Yo Ya. yo quiero escoger una para responder. Es que hay Ah, muchas. sí, de todas maneras, sí, por favor. Es un poco aquí no la del sobregiro. Ajá, listo. Ah, Ah, sí. Ah, ya, aquí la tengo igual. a ver, ¿quieres leerla? De Teresa. Dice. Muchas gracias por la presentación. Cuando se menciona en las noticias que Chile u otro país tuvo su sobregiro en uso de recursos hídricos, ¿se refiere al compromiso en estas reuniones de las Naciones Unidas y compromisos políticos? ¿Esa es Ok. la que...? Sí, esa, Ajá, exactamente. ya. Yo digo que en parte sí y en parte no. ¿Sí? De alguna forma, los compromisos, por ejemplo, de cambio climático, se entienden como compromisos voluntarios. ¿Sí? O sea, los países de alguna forma definen cuáles van a ser sus contribuciones, sus acciones, según una línea base que los mismos países escogen. ¿Sí? Cuando digo una línea base, es que el mismo país va a decir, bueno, si yo supero, por ejemplo, la emisión de gases en tanto por ciento o en tal cantidad, entonces estoy de alguna forma empezando a sobregirar, ¿sí? Y si me quedo por debajo de eso, entonces no estoy sobregirando. Cuando digo que el país es soberano de escoger esa línea base, quiere decir que el criterio no es necesariamente muy científico que digamos, es más bien político, ¿sí? Es más bien un criterio político. Entonces, más bien la respuesta al sobregiro ecológico es más bien un tema científico, netamente, ¿sí? Netamente, porque de alguna forma se tienen ya varias medidas, muchas medidas se han empezado a establecer sobre qué tanto los humanos estamos consumiendo anualmente, qué tanto está subiendo el consumo anualmente de esos recursos y qué tanto tenemos disponible. Entonces, hay personas que son muy acuciosas en eso y muy juiciosas y sacan unos modelos y entonces empiezan a decir, ah, bueno, los países al tercer mes o tal país al tercer mes se empezó a sobregirar en el uso de sus recursos. Quiere decir que ya agotó un poco o ya de alguna forma sobrepasó esas emisiones o esos impactos ambientales que de alguna forma sus ecosistemas aún podían de alguna manera contener. ¿Sí? Pues un ecosistema puede llegar a contener algún impacto hasta cierta medida. Hay un punto en que ya no lo va a poder hacer. Entonces, esas medidas pues ahí sí, yo no soy experto tampoco en esos detalles, toca como meterse a internet y empezar a leer un poquito, pues obviamente son trabajos muy de modelamiento muy interesantes, pues que hacen los científicos, los ecólogos, y que por supuesto pues vale la pena preguntarlos cómo los hacen, y sobre todo también como tener siempre la pregunta, bueno, entonces, ¿cuánto necesitamos para vivir, no? O sea, ¿qué es lo que realmente necesitamos para vivir? ¿Cuál es nuestro consumo un poco anual per cápita que estamos haciendo y será que lo estamos esperando, consumiendo más que lo que necesitamos, ¿no? Pensarlo en lo individual, pues también nos inspira para ver cómo se siente, cómo se ve esto a nivel de país o a nivel global, ¿no? Sí, súper. Muchas gracias por la respuesta. Sigo, o sea, ¿quieres elegir alguna o sigo por el orden en que están? Creo que, bueno, así la de los mecanismos innovadores, la debo. Aquí la hay. ¿Podría proporcionar Ujú. ejemplos de mecanismos innovadores para incluir los tratados ambientales en el interno? Ok, eso sí me tocaría verlo. Ahorita no tengo una respuesta así que pueda decir algo, pero es una muy buena pregunta para otra sesión, ¿no? Entonces la anotaré porque voy a investigar sobre eso. Súper. Bueno, entonces,
Mecanismos innovadores no, pero hay otra pregunta que se dice, ¿se tiene algún indicador o referencia de la efectividad de estas políticas y acuerdos? Si es que los países realmente Mm, están respondiendo. Igual sí, se habla un poco de eso. sí, se habla un poco de eso, sí. Hay, claro, hay algunos indicadores, hay unos indicadores, pero no hay uno solo, ¿sí? Hay, digamos que la multiplicidad de convenios y tratados nos lleva también a a la multiplicidad de métricas y indicadores para medir sus niveles de implementación y sus éxitos, ¿no? Llegar a una medida global, eh, no sé si sea posible, ¿sí? De alguna forma, cuando, como un poco, sería un poco buscar como esa idea, un poco que cómo el Producto Interno Bruto logró hacerse tan famoso que todos los países reportan el Producto Interno Bruto y comparamos a todos los países por el Producto Interno Bruto, bueno, podríamos hacerlo. ¿Cuáles son sus índices de implementación de esos acuerdos? Esa es una buena pregunta. Sé que sí los hay, ¿no? Sé que sí los hay, pero son varios, ¿no? Entonces, yo creo que esos análisis no se pueden hacer en la medida de un solo indicador o un solo índice, sino tiene que ser un análisis de varios indicadores, ¿no? Habría también que investigar un poco más sobre eso. Sus preguntas me llevan a mí también a preguntas que para mí van a servir también para las de otras sesiones, porque, pues, evidentemente, muchas cosas también se me escapan, ¿no? Empezar a notar esas preguntas y yo a buscarlas para las siguientes. Súper. Bueno, ahora está la última pregunta, que está bien porque ya estamos en los últimos minutos de la sesión. Es si, bueno, Catarina Morales pregunta si existe algún convenio internacional que relacione directamente a los pueblos indígenas con la conservación ambiental. ¿Ello se relaciona con el concepto social de territorio? Sí, que se llama el artículo 8J de la Convención de Diversidad Biológica. ¿Sí? El artículo 8J de la Convención de Diversidad Biológica es el que de alguna forma reconoce a los sistemas de conocimiento indígena o a los conocimientos tradicionales como conocimientos válidos y legítimos y que se tienen que tener en cuenta en lo que es la gestión ambiental y la gestión de la biodiversidad. ¿Sí? Entonces, sobre ese artículo también se empiezan a desprender muchos aspectos, como por ejemplo sobre el uso de recursos genéticos. Eso va a ser tema de la tercera sesión. ¿Sí? Cómo garantizamos que haya un acceso de beneficios equitativo cuando hay una usufructuación de un recurso genético que se obtuvo en un territorio indígena, ¿no? Eso es la pregunta del millón, yo les digo, yo trabajo con organizaciones indígenas y es un tema del cual se habla, ¿sí? Y que es también bastante interesante, pero todavía hay muchas zonas grises, ¿no? Mucho desconocimiento sobre qué es esto de secuenciar, por ejemplo, la información genética de un organismo, ¿no? Yo creo que desde ahí tiene que comenzar la discusión, ¿sí? Es más bien una cuestión que es como buscar un genetista que nos explique muy bien cómo es que hacen eso y qué es lo que eso puede implicar, ¿sí? De alguna forma para poder empezar a imaginar cómo desde el artículo 8J del Convenio de Diversidad Biológica, que reconoce estos sistemas de conocimiento indígena, cómo se puede vincular una cosa con la otra, ¿no? Entonces, hay ahí pues bastante material para cortar y por supuesto esta idea del territorio indígena, de la territorialidad, es un elemento crucial que se tiene en este momento en el reconocimiento sobre todo del territorio indígena también como una medida efectiva de conservación de la biodiversidad, ¿no? Y eso es una pugna que existe justo en este momento con la implementación de algo que llaman el marco global de biodiversidad, que también lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Ahí yo también lo anoté. Muchas gracias por la información. De verdad sirve harto. Marcela Paz tiene la palabra. Hola, muchísimas gracias, Pablo. Qué gusto escuchar y panear un poco la información. Ahora, en relación como a los movimientos internacionales, te consulto cómo es el estado de diálogo, de incidencia que ha tenido a nivel internacional el movimiento de Stop Ecocidio, ¿cierto? Que pone este concepto a dar vuelta y a vincularlo en diferentes territorios según estos procesos de degradación, ¿cierto? Y si es que sabes tú cómo está dialogando actualmente con un concepto levantado por las mujeres del buen vivir de Puelmapu, eso es Argentina, y que acuñan el concepto de terricidio incorporando una capa, ¿cierto?, asociada a la espiritualidad. Eso. Muchas gracias. Ya, sí, gracias Marcela. No, no,
digamos que no tengo mucho en el radar cómo está el movimiento mapuche en Argentina, ¿sí? Tengo más conocimiento un poco del lado de Chile, viví en Chile, pero sí he escuchado estos conceptos del ecocidio, del terricidio, eh, hay otros que llaman los epistemicidios, ¿no? Cuando estos conocimientos indígenas y claro, son conceptos que a mi modo de ver, pues son importantes obviamente en cuanto a la visibilización de estos fenómenos que han sucedido y están sucediendo, ¿no? Son conceptos que realmente en estos marcos, obviamente, de política no pasan, ¿sí? No pasan y no gustan también, ¿sí? Por alguna razón, yo creo que por un poco todo esto que habla, por ejemplo, las epistemologías del sur, y que el sur global, y que el norte global, y bueno, que el bueno, son conceptos que yo entiendo que desde las personas del sur se mueven bastante bien y yo los entiendo y me parecen importantes, pero hay un muro muy fuerte cuando se pasan a estos tipos de marcos internacionales y de convenios, porque de alguna forma yo creo que los representantes de países que vienen del norte global, pues empiezan como a sentir que toda la carga está recayendo sobre ellos, ¿no? Y he estado en conversaciones bastante, bueno, también yo diría también graciosas, donde pues obviamente hay unas pugnas ahí muy fuertes entre personas pues que de alguna forma, sí, pues de alguna forma movilizan este tipo de discurso y quienes de alguna forma propenden más por un discurso más de gestión, más neutro y bueno, que sí reconocen conocimientos indígenas, pero de alguna forma no se meten, tratan de no meterse en problemas, mejor dicho, ¿sí? Eso es, y es muy emblemático un poco de nosotros como desde Sudamérica también, un poco cómo nos posicionamos frente también cuando entramos en diálogo también con actores en Europa, en Estados Unidos, que por lo general son los que tienen la manija de este tipo de acuerdos y de convenciones, ¿no? El solo hecho de que el idioma que hablamos es siempre inglés y todo sucede en inglés, y eso de por sí ya saca de tajo a miles de latinoamericanos pues, que no hablan inglés. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí de desigualdades que se sigue reproduciendo y que seguramente, claro, cuando se dan este tipo de conceptos de ecocidio, pues no gustan mucho, ¿no? Y eso es un tema que yo creo que sería interesante seguir mirando. Ya, bueno, queda una última pregunta en el chat que creo que es una pregunta de reflexión de cierre. Es una pregunta difícil. Dice, ¿habrá un modo de concretar políticas que sean realmente estratégicas e incluyentes pensando en el bien para todos? Lo dice a propósito de una crítica, ¿no es cierto?, que se menciona que no vamos a esperar otras 5 décadas para seguir haciendo propuestas en teoría. Sí, sí, sí. Ahí, digamos que tengo más bien, trato de buscar unas respuestas diferentes ahí. O sea, yo creo que un poco el error es esperar que este tipo de políticas o convenios van a, van a querer solucionar, van a solucionarlo todo, porque no lo van a hacer, ¿sí? Y también un poco, me deja un poco la experiencia, por ejemplo, del primer intento de constitución que se trató de hacer en Chile, un poco en este lenguaje de la inclusividad, cómo se trata de incluirlos a todos y el bien común y estamos todos incluidos. También puede llevar a una cierta sensación de esterilidad del discurso, ¿no? Eso fue un poco lo que yo sentí. Y esto pasa también en los temas ambientales. Cuando la política ambiental, pues de alguna forma se funciona de una manera como tan bien intencionada, pues tiene que venir respaldada de algo muy firme sobre el terreno, sobre qué es lo que quiere hacer, ¿no? Tiene que ser también tiene que ser concreta y sobre todo también, pues no borrar esta idea del interés general, pues una balanza con el interés, pues está viendo que todos somos diferentes y tenemos nuestras particularidades, ya vemos pueblos indígenas, ya vemos personas que se consideran habitantes de las ciudades y etcétera, ¿no? Hay mil formas de autodefinirnos, autoidentificarnos, todo es respetable, todos tenemos que caber, pero de alguna forma en ese lenguaje de las políticas, pues hay que buscar esos puntos medios y sobre todo que estén realmente sustentados frente a una idea clara sobre qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Es una muy buena pregunta, claro, la respuesta es un poco general, pero es lo único que se me ocurre. Súper. Bueno, no habiendo más preguntas y ya llegando a la hora final de la sesión, bueno, me permito, ¿no es cierto?, agradecer a Pablo respecto de esta primera. Ay, parece que hay otra pregunta. No.
de esta primera sesión. Recuerden que van a haber 3 más, entonces ahí también reflexionar, guardar sus preguntas y bueno, agradecer y nos vemos en la próxima, que es Muchas mañana, de gracias. hecho. Es mañana, sí. Gracias, gracias para todas y todos. Sus preguntas, reflexiones me van también a ayudar a mejorar las siguientes, ahí como para que vayamos navegando un poco todos estos contenidos. Buena noche para todos, todas. Buenas noches y sí, se va a compartir creo que esta presentación y la asistencia básicamente es solamente que ustedes estén en el Zoom y ahí se marca la asistencia. Eso. Bueno, Gracias. gracias, Muchas gracias. gracias, que estén bien. Chao. Nos vemos hasta luego. Chao.